Bienvenidas y bienvenidos a Central Electoral, un espacio de reflexión con la comunidad del INE. En esta ocasión hablaremos de cuáles son los elementos que definen la innovación y cómo puede transformar la manera en que una organización responde al cambio. Para hablar de ello nos acompaña Víctor Manuel González y González, consultor y experto internacional en innovación estratégica y diseño de experiencias de usuario óptimas para productos y servicios digitales interactivos, y también es el fundador y director de Sperientia, Estudio Más Lab, una agencia de investigación que ayuda a las empresas de América y Europa a diseñar y crear mejores productos y servicios digitales. Bienvenido, Víctor. Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Muchas gracias, Vanessa. Víctor, cuando hablamos de innovación, a veces las personas que no somos expertas en el tema tenemos ideas preconcebidas que regularmente son bastante limitadas. Entonces, me gustaría empezar porque nos comentaras qué tipos de innovación existen. Claro que sí. Sí, una definición práctica de lo que es innovación, que a mí me gusta poner en la mesa, es que la innovación es establecer condiciones de cambio para servir mejor, de manera óptima, a las personas que nos rodean. En esos términos amplios, creo que puede haber un mejor entendimiento de qué significa innovar, ¿no? Primero, entender que servimos a personas, ¿no? Algunos son clientes, otros son públicos, otros son ciudadanos, y que estamos tratando de hacer un cambio para ellos, ¿no? Una posición típica es en un escenario donde queremos que la gente pues pueda vivir mejor, pueda tomar mejores decisiones, y eso es una vocación de servicio, poder cambiar a las personas, ¿no? En general, esa es una definición que puede ayudarnos a situar la innovación como un esfuerzo que puede ser a nivel individual, puede ser a nivel organización, puede ser a nivel país, ¿no? De cómo nos situamos, ¿no? Y ya sobre ese marco, digamos, general, pues podemos entender que hay diferentes tipos de innovación, ¿no? Yo señalaría tres principales, ¿no? Una que es la innovación de lo ordinario, ¿no? El cambiar nuestro día a día, ¿no? El cambiar condiciones, pues, que nos crean cierta fricción, ciertos problemas, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en una organización, a veces simplemente el hecho de ponernos de acuerdo de cómo utilizamos los cajones de estacionamiento, ¿no? Puede ser un aspecto de un cambio del ordinario, pero que es fundamental para poder comenzar otros procesos, ¿no? La innovación nos da la oportunidad de saber que es posible que nosotros seamos instrumentos de ese cambio, ¿no? Y eso nos empodera, nos ayuda a diferentes niveles, ¿no? Entonces, cambiar cosas pequeñas del ordinario es una forma de innovación. También tenemos innovación que podemos llamar innovación incremental, ¿no? Innovación donde poco a poco vamos mejorando un producto o servicio, ¿no? Creamos mejores experiencias para los ciudadanos, logramos que ellos expresen mejor su voluntad, y cada vez, a través de cada proceso, cada iteración, logramos este cambio incremental, ¿sí? Y por último, podríamos llamar la innovación disruptiva, ¿no? Que esa es la que a veces se asocia mucho con tecnología y con aspectos, digamos, de cambios en los contextos incluso políticos, sociales, ¿no? La disrupción normalmente se presenta cuando hay una condición, emerge una tecnología, emerge una condición para favorecer a un grupo de esas personas que servimos que antes no veía posibilidades de ser satisfecho. Y en esa disrupción puede hacer que algunos actores, digamos, consolidados que antes servían a ese grupo, sean transformados. Se genera una disrupción de ese mercado, de ese espacio, por algún nuevo protagonista, ¿no? Y eso, pues, lo puedes ver en diferentes industrias, por ejemplo, ¿no? En la industria automotriz, ¿no? Cuando, por ejemplo, considerando nuestro vecino del norte, en los Estados Unidos, había compañías muy consolidadas como General Motors, Ford, que de repente en algún momento en los 70s, 80s empezaron a experimentar este tipo de innovación disruptiva por compañías japonesas que empezaron a abarcar un mercado que no estaba considerado por ellos en términos tan lucrativos, o sea, no era tan lucrativo, no era tan interesante, y empieza a generarse disrupciones a ese nivel, ¿no?
Es un ejemplo nada más, pero esos tres escenarios, ¿no? Innovación del ordinario, incremental, disruptiva, creo que son puntos de partida, ¿no? Ok. Y en ese sentido, viendo que puede ser gradual, ¿tú dirías que todas las personas somos susceptibles de innovar? O sea, ¿es una condición humana o es una habilidad que se tiene que desarrollar? Súper interesante, Vanessa. Creo que es una condición que todos tenemos, una cualidad que todos poseemos, pero que eventualmente perdemos. Ujú. ¿Qué pasa? La innovación está muy asociada a la creatividad. Ujú. La creatividad, esta habilidad de poder ver las cosas con curiosidad, de manera exploratoria, preguntando por qué funciona esto de cierta forma u otra, es lo que da la energía a innovar. O sea, si quieres establecer condiciones de cambio, no las vas a establecer a menos que seas curiosa, a menos que preguntes, oye, ¿podría ser de otra manera? ¿Por qué funciona como funciona, no? Pero es interesante porque cuando pensamos en nosotros mismos como niños, nosotros éramos creativos, ¿sí? Nuestros espacios y nuestros medios y lo que hacíamos denotaba esa creatividad, pero poco a poco, conforme vamos creciendo, conforme de hecho, curiosamente, nos vamos educando, nos vamos estructurando y vamos creando menos espacios exploratorios. Incluso hasta nuestros roles profesionales, ¿no? Nos definen como, no, yo soy más o menos creativo, ¿no? Y eso entonces crea unos escenarios en los cuales podríamos pensar que si fuimos creativos, podemos volver a hacerlo, pero tenemos que identificar estos bloques que pueden existir a que seamos creativos. Es una habilidad que podemos desarrollar y al final de cuentas tenemos que estar trabajando primero como individuos para poder ser creativos y de ahí innovadores y después en nuestros grupos sociales, ¿no? Entonces definitivamente es algo que yo creo que hace la vida más interesante, menos aburrida y que definitivamente tenemos que estar y podemos hacer cuando entonces recuperamos esa habilidad creativa y decimos, puedo cambiar mi entorno, puedo cambiar lo que me rodea y a quienes sirvo, ¿no? Claro, porque entonces el abanico de opciones se abre más allá de lo preconocido, ¿no? De lo preestablecido. Y en este sentido, si se puede desarrollar a nivel individual, pues claramente, por definición, digamos, o por consecuencia, cualquier organización sería susceptible de integrar la innovación en su ADN, en sus procesos, en sus objetivos, etcétera, porque pues al final del día las organizaciones están integradas por individuos, ¿no? Claro, y es muy importante entender que las organizaciones y los individuos podemos, en psicología le llamamos esto habituación. Podemos habituarnos a ciertas condiciones. La habituación son los procesos que desarrollamos en nuestro cerebro para poder dominar un escenario que pueda ser, pues, relativamente complejo, ¿no? Piensa, por ejemplo, Vanessa, cuando conduces un vehículo, ¿no? Ahora mi hijo adolescente está empezando a conducir un vehículo, ya sacó su licencia de conductor, pero definitivamente cuando yo manejo junto con él, está atendiendo un montón de cosas, ¿no? No lleva este proceso tan habitual que un conductor con más años ha desarrollado. Esta habituación entonces nos hace poder dominar ciertas cosas, pero también nos hace ser ciegos a otras, filtrar las cosas. Entonces, como individuos o como organizaciones, podemos estar habituados a hacer las cosas de cierta manera, bajo ciertos estándares, pensando en nosotros mismos confinados a ciertos límites. Lo que nos hace ser creativos y abrirnos es precisamente entender que probablemente estamos viendo las cosas de manera muy limitada, probablemente dentro de espacios que a lo mejor no van a proveer un cambio a mediano o a largo plazo y que tenemos que abrirnos, ¿no? Entonces, ese escenario de habituación puede actuar a favor de nosotros, hace que las cosas sean más automáticos, pero también nos puede llevar al conformismo y a pensar que no podemos realmente cambiar nuestro entorno. 100%. El arma de doble filo de los hábitos, ¿no? Para bien o para mal. Sí. Pues vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir hablando de mucho más acerca de innovación. Ya volvemos. ¿Qué pasará si pierdo mi INE? Pues prácticamente
perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Ya estamos de vuelta y Víctor, me gustaría retomar la conversación. Ya hablamos de que la innovación es posible para individuos y organizaciones y entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo llegamos a ejercer o a materializar la innovación? ¿Existe algún modelo, algún proceso, algún método simple, práctico para provocar innovación? Sí, Vanessa, creo yo que hay un elemento de común denominador que se ha hecho en los últimos años que muchas organizaciones han tomado como base para definir la innovación y el cambio que hacen en diferentes aspectos. Lo mismo bancos que empresas de tecnología, entretenimiento, organizaciones del sector público de servicio a los ciudadanos han implementado. Y es un marco que podemos pensar se ha popularizado, tiene obviamente sus críticos, pero creo que también tiene personas que pueden abogar que es una buena estrategia. Y es este marco que en inglés se llama el design thinking, ¿no? El pensar como diseñador, ¿no? La esencia del design thinking y de pensar como diseñador y verlo como un método de trabajo es la siguiente, es entender que estamos entendiendo la innovación como una forma de crear condiciones para servir a personas, estamos centrados en las personas y que para poder servirlas y hacer un cambio para ellas, como mencionaba antes, necesitamos 3 elementos y trabajar sobre esos 3 elementos. El primero es el entender las necesidades de esas personas. Entender las necesidades significa explorar con ellos y trabajar con ellos en la definición de qué es lo que realmente necesitan. Hay una diferencia muy grande entre los deseos de las personas y las necesidades de las personas. Tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Si yo trabajo con una persona, me podrá expresar los deseos, me podrá expresar los síntomas de lo que experimenta, los cambios que quiere ver, ¿no? No sé, puedes pensar en un ambiente relacionado con transporte público, ¿no? ¿Qué cosas le duelen? ¿Qué cosas le afectan? ¿Qué cosas le crean fricción? Y entonces empezar a ver realmente, identificar a través de la comparación con diferentes individuos que tienen esos retos, patrones de necesidad que nos sitúen realmente en lo que la gente está intentando hacer. Entonces, el primer elemento es un trabajo en entender mejor a las gentes que sirven y a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de trabajo de entendimiento, entender cuáles son las necesidades de las personas. Primer punto. Segundo punto es meternos ya hacia el espacio de la solución, el tratar de ver cómo resolvemos esa necesidad. Y ahí lo que nos lleva a Design Thinking es a pensar en las tecnologías que pueden ayudar a las personas a crear esa solución, ¿no? Nosotros, cuando digo las personas, nosotros podemos entender cuáles son los límites de la tecnología y tratar entonces de crear la mejor solución de acuerdo a esos límites. Ahora, es muy importante que en este entendimiento de la solución tratemos de ver qué elementos realmente son posibles, pero con una concepción de tecnología muy amplia. La tecnología no solamente es lo digital, ¿no? La tecnología, a mí me gusta definirla como una tecnología es un habilitador del ser humano. Es algo que le crea y le da espacio para que pueda ser mejor, una extensión de sus capacidades. Entonces, buscar cuáles pueden ser las tecnologías, puede ser un proceso, puede ser un algoritmo, puede ser una receta que ayude a quedar con una solución. Ahora, pareciera ser que con eso es suficiente para innovar, ¿no? Tienes una necesidad bien identificada, tienes una solución, pero falta un elemento fundamental, que es que todo esto haga sentido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de negocio. O sea, las soluciones cuestan y hay que pagarlas, ¿no? Entonces, hay una dimensión, vamos a llamarla dimensión económica,
que hay que considerar y esta tiene que ser, digamos, crear condiciones para que esto sea viable, para que esto pueda perdurar con el tiempo, pueda ser sostenible, ¿no? Entonces, esos tres elementos, las necesidades bien identificadas, la tecnología optimizada y que todo esto haga sentido desde el punto de vista económico, es una fórmula que se ha utilizado y que define muchos esquemas de innovación, digamos ya más detallados, que puede utilizar muchas personas a nivel personal para generar cambio o a nivel organizaciones, ¿no? Víctor, tú dirías, ahorita que nos hablas de estas tres elementos fundamentales de la innovación, uno pensaría que de pronto al llegar al tema de la economía, lo financiero, el negocio, quizás ese sería una barrera, ¿no? Para que entonces se complete el círculo. Eso se pensaría desde afuera, pero la pregunta ¿es así? ¿Siempre funciona el tema económico como una barrera? ¿O hay otras que a lo mejor a mitad de camino truncan el proceso y ni siquiera llegamos al punto en saber si el dinero era o no un problema? Claro. Sí, puede ser. Veámoslo así, veámoslo en términos de qué es lo que expresan cada uno de los elementos, ¿no? El centrarnos en las necesidades de las personas conecta con la idea de si algo es deseable. Si hay alguien que quiere ir y va a levantar la mano y dice, yo quiero este servicio, yo quiero que me ayuden de esta manera, ¿no? Por otro lado, la tecnología lo que nos dice y lo que nos lleva es ver si esto es factible, en el sentido pleno de lo que significa factibilidad, que es poder crear algo, poder operar algo, ¿no? Y la parte del negocio, la parte financiera, económica, tiene que ver con viabilidad. O sea, si esto realmente cuadra en términos de números. Pero en muchas ocasiones, en aspectos de innovación, pudiera llegarse al caso, primera, de que nos demos cuenta de que la deseabilidad no es alta, ¿no? Y por lo tanto, que la innovación no se va a dar. O que no tenemos la tecnología, ¿no? Piensa, no sé, voto electrónico, ¿no? O sea, hace algunos años hubiera sido inconcebible, o ahora la tecnología existe, ¿no? Entonces, podemos pensar que también la tecnología podría ser una barrera. Y los aspectos financieros en ocasiones son o no son barrera. Veámoslo así, la innovación consiste en que tú estés validando esas tres cosas: deseabilidad, viabilidad, factibilidad, y que vayas desarrollando soluciones y que vayas generando prueba de esas soluciones, porque puede ser que en algún momento los costos bajen para la tecnología y listo, puedes innovar. O que la cuestión precisamente de viabilidad tiene que ver más bien con cuestiones regulatorias, que pueden cambiar también, ¿no? Y que hacen posible el que tú puedas implementar la solución, ¿no? Entonces, no necesariamente es la parte económica. Un innovador debe estar pensando en los tres elementos. Y eso al final del día puede ser desde en un negocio muy pequeño que está haciendo su sustento familiar hasta en una gran empresa que está desarrollando innovaciones en el sector de la salud, por ejemplo. Claro. ¿Y el acceso a la tecnología, dirías que tiene el mismo peso en distintas latitudes? Es decir, ¿nos requiere un reto mayor a cierto tipo de países que a otros? ¿O a estas alturas del milenio podríamos pensar que esa brecha se va acortando? Ahí es donde mi definición de tecnología creo que es muy importante por esto, ¿no? Porque cuando dejamos de pensar que la tecnología es lo digital, es lo electrónico, es la informática, y pensamos que la tecnología es el habilitador del ser humano, entonces puede ser que esta habilitación la haga con medios muy rústicos, no necesariamente muy sofisticados, pero que cree yo una forma de habilitar esta capacidad del ser humano. No podemos ignorar que sí, efectivamente, la penetración y el abaratamiento de soluciones tecnológicas pueden existir en muchos escenarios, pero cuando dejamos de poner eso como una condicionante y decimos, a ver, vamos a solucionarlo con algo que al final de cuentas puede ser más o menos automatizado, más o menos digital, pero nos concentramos en que es una solución que es factible desde el punto de vista de lo que yo cuento, creo que nos lleva por mejor camino, ¿no? De otra manera nos convertimos en víctimas del avance tecnológico que nos es ajeno y que realmente no necesariamente nos lleva a centrarnos en lo que debe ser, que es resolver problemas con las soluciones que tenemos a la mano para ayudar a que las personas tengan mejores condiciones y cambien, ¿no?
100%. Es otra vez abrir el abanico de la definición y la concepción de tecnología, ¿cierto? Que estamos ahí Correcto. como muy encuadrados. Bueno, pues vamos a ir a un corte, regresamos a nuestro último bloque y no se vayan, volvemos en un momento. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, Recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano mi INE es mi voz en México. y en el extranjero. Estamos de regreso en esta charla y Víctor, me gustaría que nos ayudaras a entender por qué de pronto a las personas y por ende a las organizaciones nos cuesta tanto trabajo ir de la teoría a la práctica, ¿no? Porque de pronto muchas cosas de las que nos dices como que nos hacen sentido y nos hace repensar y decir, pues sí, sí es cierto y sí es posible y la tecnología no es lo que yo venía pensando que es. O sea, nos hace sentido, pero de pronto materializarlo, llevarlo a la práctica en cada uno de nuestros ámbitos, no es tan sencillo como se escucha. ¿Por qué crees? Sí, yo creo que hay varios aspectos. Uno de ellos es precisamente cómo es que nosotros nos entendemos como agentes de este cambio y cómo concebimos que este cambio debe darse para realmente creer que es posible. Tenemos que pensar primero que esto es a nivel individual, ¿sí? O sea, es algo que tenemos que ver cómo nosotros queremos cambiar, cómo queremos innovar en lo que hacemos. Y muchas veces conviene pensar en torno a nuestro propio contexto, a nuestra familia, a nuestra casa, nuestra colonia, el conjunto residencial que vivimos, el edificio en donde estamos rentando. Creo que ese contexto es el que nos da algo que un psicólogo que se llama Albert Bandura llamaba la autoeficacia, ¿no? El ir viendo que podemos crear condiciones de cambio, ir aprendiendo poco a poco. Y entonces el decir, sí podemos cambiar. En lo poco podemos cambiar, probablemente en lo mucho también podemos cambiar, ¿no? Es esa confianza creativa, el ir sabiendo y entendiendo que es importante, ¿no? Eso nos lleva entonces también a entender que al final tenemos que establecer unos ciertos límites en cuanto a qué queremos cambiar. No podemos esperar a que toda la organización cambie para que entonces yo cambie o mi grupo de trabajo cambie. Entonces, ese cambio centrado en lo que yo puedo cambiar va a reforzar aún más mi capacidad de sentir que puedo hacer estas innovaciones, ¿no? Creo que al final también mucho de esto se conecta precisamente con la diferencia entre cómo entendemos la innovación, entre diferenciar esta solución que tenemos actualmente y el problema que realmente estamos tratando de atender. Las organizaciones podrían estar definidas en términos que las limitan, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que nosotros nos dedicamos a vender y producir escaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo una fábrica de escaleras y todo el tiempo estoy pensando en cómo mejorar la escalera, o sea, en el producto, en la solución. Pero no estoy pensando en el problema que yo estoy resolviendo para mis clientes. Y el problema que yo estoy resolviendo para mis clientes es que la gente pueda moverse, ¿no? Que pueda treparse, que pueda moverse de una posición baja a una posición alta, ¿no? Ver el problema de manera amplia, entonces, y entender cuál es el problema que estoy resolviendo y como se dice, en qué negocio, en qué organización realmente estoy, es lo que me llevaría entonces a poder y eliminar esta barrera de innovación. Puedo estar todo el tiempo enfrascado en mejorar la solución cuando realmente lo que tengo que enfocarme es en el problema que estoy resolviendo y entonces moverme de ser escaleras González a decir, yo podría ser elevadores González, ¿no? Claro. Porque estoy en el negocio de mover gente y una cosa se hace con escaleras, se puede hacer con elevadores. Entonces, esta diferencia entre yo pensar en innovación
exclusivamente como una mejora de la solución y entender realmente que lo que estoy haciendo es crear condiciones de cambio para los clientes, para las personas que sirvo, es súper importante, ¿no? Finalmente, creo que otro de los aspectos que hacen muy difícil a veces la innovación y llevarlo a la práctica es el hecho de no entender qué significa estos procesos, digamos, de prueba. La innovación Claro. está muy conectada con el concepto de experimentación. Y experimentar significa poder plantear ejercicios donde yo tengo una hipótesis de lo que podría funcionar en mi negocio, en mi organización, y hacer una prueba de bajo costo, un prototipo que le llamamos, que entonces lleve precisamente a empezar a aplicarlo, ¿no? Ese prototipo de bajo costo puede ser la gran barrera, ¿no? Si yo lo concibo como algo excesivo o simplemente demasiado amplio en cuanto a lo que quiero realmente probar, en cuanto a las hipótesis, ideas que quiero probar, puede convertirse en una gran limitante de pasar de la teoría a la práctica. Y eso pudiera estar muy asociado también con la cultura. La gente tiende a ver mal a la palabra experimentación en un contexto real. La gente dice, no, o sea, aquí no hacemos experimentos, ¿no? Se supone que sabes lo que vienes a hacer. Para innovar necesitas hacer experimentación y las organizaciones tienen que abrirse hacia la experimentación como algo que al final de cuentas es la manera en la cual la ciencia y el desarrollo tecnológico ha hecho posible lo que tenemos hoy en día, ¿no? A través de múltiples experimentos que nos llevan a condiciones de cambio, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que yo creo que pueden ayudar a moverse de la teoría a la práctica, no pensar que estos son grandes cambios, son experimentos, entender cuál es el problema que estamos resolviendo y al final saber que esto empieza con nosotros y después se puede extender hacia algo más grande. Es regresar, obviamente, a lo que nos decías al principio. Todo se trata de cómo pensamos y cómo concebimos, ¿no? El mundo, las cosas, las soluciones y los problemas. Entonces es como empecemos por hacernos las preguntas correctas, ¿cierto? O sea, atrevernos a preguntar, a cuestionar, ¿no? Y en este ejercicio de cuestionar llegaremos a las preguntas justas que nos llevarán a poder desarrollar el resto de pasos que ya será como implementar en sus distintas aristas. Exacto. Hay 3 preguntas que yo se las robé a un señor que se llama Seth Godin, con el cual trabajé hace un tiempo, que son estas, ¿no? Las 3 preguntas fundamentales para la innovación es ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy resolviendo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? Segunda pregunta es ¿para quién lo estoy resolviendo? ¿Sí? Y tercera pregunta es ¿qué cambio quiero hacer en esta persona para la cual estoy resolviendo un problema? Ese es el punto de arranque, ¿no? Creo que identificado eso, lo demás es empezar a construir alternativas de solución bajo esos puntos de arranque. Muy interesante. Creo que ese nos das un norte bien importante para no perdernos en todo este universo de la innovación y pues muchísimas gracias por eso. Y quisiera saber, estamos a punto de terminar, si tienes algún apunte final, algún comentario de cierre para redondear este discurso, estas ideas que nos has expuesto. Pues yo simplemente los invitaría a entender esto de la innovación no como algo que necesariamente está conectado con grandes cambios y cambios fuera de mi entorno, ¿no? Que pensemos en la innovación como algo personal, algo que puedo aplicar a mi contexto y que es muy importante para realmente el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Cada uno desde nuestros diferentes contextos puede aportar a eso. Y la innovación creo que es una parte que se nos da a nosotros en México. Creo que somos curiosos, somos creativos, somos sociales, tendemos a ser muy empáticos y esos son los principales puntos de partida para crear verdadero cambio e innovación. Entonces, los invitaría a pensar la innovación en nuevos términos. Espero que estas ideas les ayuden a hacer eso precisamente. Y eso también incluye concebirnos a nosotros de una distinta manera, innovadores, ¿no? Qué interesante. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias por eso y muchas gracias por habernos acompañado en Central Electoral, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y recuerden estar pendientes de las próximas ediciones que tendremos para hablar de otros temas que pueden resultar de gran interés para la comunidad del INE.
Muchas gracias y hasta la próxima.